Ingeniero y compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Israel Rodríguez. Soy estudiante del Instituto Superior Juan Montalvo de la carrera Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras. Estas presentaciones son para la materia de implementación de servidores. Ahora les voy a presentar de qué es un servidor. ¿Qué es un servidor? El término servidor tiene dos significados en el ámbito informático. El primero hace referencia al ordenador que pone recursos a disposición a través de una red, y el segundo se refiere al programa que funciona en dicho ordenador. En consecuencia, aparecen dos definiciones de servidor. Vamos a ver qué nos dice la definición del servidor en hardware. Un servidor basado en hardware es una máquina física integrada en una red informática en la que, además del sistema operativo, funcionan uno o varios servidores basados en software. Vamos a ver qué nos dice la definición del servidor en software. Un servidor basado en software es un programa que ofrece un servicio especial que otros programas denominados clientes puede usar a nivel local a través de una red. El tipo de servicio depende del tipo de software del servidor. Ahora vamos a ver cómo funciona un servidor. La puesta a disposición de los servicios del servidor a través de una red informática se basa en el modelo de cliente-servidor. Como pueden ver en la siguiente imagen, así es como funcionan estos servidores. Además, es posible distribuir las tareas entre los diferentes ordenadores y hacerlas accesibles para más de un usuario final de manera independiente. Ahora vamos a ver algunos de los tipos de servidores. Algunos de estos tipos de servidores es el servidor web, servidor de archivos, servidores de correo electrónico, servidor de base de datos, servidores proxy y servidor de DNS. Estos son algunos de los tipos de servidores. Tres tipos de servidores. En este caso vamos a hablar solo de tres tipos de servidores, en el cual son los siguientes. Vamos a explicar más a fondo sobre qué es el servidor de base de datos, servidor de DNS y el servidor web. Ahora vamos a hablar sobre el primer tipo de servidor de base de datos. Un servidor de base de datos es un programa informático que posibilita que otros programas puedan acceder a uno o varios sistemas de bases de datos a través de una red. A continuación les voy a mostrar sobre las características, para qué sirve y los tipos de base de datos. Servidor de base de datos. Los servidores de base de datos se usan para almacenar y despachar el contenido de base de datos. Los bases de datos son básicamente conjuntos de información que se relacionan entre sí y se encuentran estructuradas. ¿Para qué sirven? Una base de datos sirve para almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan con una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Ahora vamos a ver sobre los tipos de servidores de base de datos. Como primer tipo de servidor de base de datos es el Oracle Database o el Postgres o el MySQL o el Microsoft SQL Server. Eso sobre la base de datos. Ahora vamos a hablar sobre el servidor de DNS. ¿Qué es un servidor de DNS? Un servidor de DNS es un software que se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de dominio. Cada dominio debe tener configurados unos servidores de DNS, puesto que estos son los encargados de traducir los nombres de dominio o subdominio a su correspondiente dirección IP. Igual, a continuación vamos a dar una característica, para qué sirve y las funciones que cumple el DNS. Como característica del DNS nos dice que nos ofrece un servicio de almacenamiento y consulta de información. ¿Para qué sirve? Sirve para resolver nombres de las redes
Es decir, es para conocer las direcciones IP de las máquinas donde está alojado el dominio al que queremos acceder. ¿Cuál es el funcionamiento que cumple el DNS? Para comprender el funcionamiento de la resolución del nombre de dominio en las redes, es importante distinguir los siguientes funcionamientos. Cliente de DNS. El cliente de DNS nos dice que cualquier dispositivo que utiliza un usuario para realizar una petición en Internet. ¿Qué nos dice el siguiente funcionamiento? Que nos dice servidor de DNS. Es el encargado de responder a la petición del cliente. Y zonas de autoridad. Son servidores encargados de resolver un conjunto determinado de dominios. Eso con el servidor DNS. A continuación hablaremos sobre los servidores web, en el cual es el último servidor que vamos a presentar. ¿Qué es un servidor web? Un servidor web es un ordenador de gran potencia que se encarga de presentar el servicio, de transmitir la información pedida por sus clientes. Asimismo, vamos a presentar una característica, para qué sirve y qué tipos de servidores existen. Servidor web. Una de las características nos dice servidor web. Características del servidor web. Como características necesarias de un servidor web a nivel de software y hardware podemos encontrar software, sistema operativo Linux, Unix o Windows. Y a nivel de hardware, unidades de almacenamiento. ¿Para qué sirve un servidor de web Internet? El rol principal de un servidor web es almacenar y transmitir el contenido solicitado de un sitio web al navegador del usuario. ¿Qué tipos de servidores web existen? Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí hay algunos tipos de servidores web, como puede ser Apache, Microsoft Is y el NGINX. Eso ha sido todo con los servidores web. Gracias, ingeniera y compañeros, por su atención.